Les saluda Ignacio, como siempre, en los desplazamientos y en la compañía de don Iván Claverón en Ciudad de Tudela. ¿Dónde estamos transformando la imagen? Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando ahí al otro lado. Los 11 de los dos equipos ya sobre el terreno de juego. El Club Deportivo Tudela que va a presentar la segunda momento. Pantalón blanco, medias de color blanco. La Níquel Parola de color rosa. Y el Athletic con su camiseta habitual blanca, son los que estaban el año pasado. La formada por Níquel Parola en la portería. Comienzan estos momentos del partido, con Domínguez del balón para Meseguer, que lo pone en largo buscando a la izquierda. Tiempo, porque llevamos 10 minutos, 17 segundos de esta primera parte. Balón en largo buscando a la izquierda, se apoya, se va John Vélez, se va a meter dentro del área, intenta sacar el centro, el balón que sale suelto, complicado. La recibe, la segunda intentó disparar, lo hizo un poquito flojo, primero, parte izquierda, se sale el pénito, recibieron los centros de las áreas, mete la cabeza, el balón que sale suelto. Hay posible intento de remate. Y el balón que sale a correr sino la primera. Es mala. 8. Desmarque, el pase corto se va a de defensa, afortunadamente el chasillero y a 3/4 saca el centro, hace el dinero del área, sienta primero, balón suelto para esto para Lázaro, intenta rematar, la toma del jugador, abriendo su brazo izquierdo, balón colgado, el balón este para que veas intenta sacar el texto que vuelve el Atlético que se vaya a parar fue vencedor. Qué bonito paso. Intenta rematar su mano izquierda para ponerlo hacia el interior del área, toca de cabeza despejar la defensa, intenta rematar en la zona de sus dos manos de jugada estrategia. Busca la parte derecha y lo que les decía, la defensa de el portero de la contienda, se lo dice ya. Recordemos que el resultado de Carsolina, bueno, hay una cartulina amarilla tierra para Jiménez, el que saca el fuera, hostia, se lo chica al peligro, y va a pegarle, y vaya a que se dice a Chávez Perico, le va a pegar, rebate, ¡La contra! ¡Venga! ¡Corre! En el larguero, al balón hacia el interior del área, intentaba del jugador la parte derecha cae al suelo, onda lesionada, primera de peligro para el centro de este juego, sobre la remata. Penalti por derribo de jugador del delantero John Pérez. Ahora es el remate. El primer palo es el que ha tenido que echar mano de Samuel Belío, porque lo intenta por la parte izquierda, carrega ese balón, la frontal para Guaya Zarafi, intenta pegarle, no, sorprender a Chávez, guardameta. Hacia ahora el Nacho que ha sido por parte derecho de Sillero. La tarjeta era para Óscar Vega, pasó el balón hacia la perfecta y el remate a la derecha y vaya para la estrategia dentro del interior del área, despeja,
intenta pegarle, se da la bola, sale con el balón, sale de la cueva, está dentro de la frontal, se apoya el cuerpo, lo hace para Navarro, saca el centro hacia el punto de penalti. El balón, acción para Tío Rollo, levanta la cabeza Rollo, al segundo balón, al que se pasea, que consigue controlar el esférico, lo protege muy bien, busca una combinación. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sentencia al partido, los dos lo tienen en el minuto 55. Es Soto que intentaba controlar ahí, balones defensivos, balón que nosotros para penetrar el jugador del Atlético contra la zaga del club, que sí, la segunda bola cerrado, saca el centro, al punto de penalti, madre mía, la que acaba de... Y ahora sí, señores, el resultado, 2 favorable a los cachorros, bajo mi punto de vista, han sido justos vencedores y les funcionaron prácticamente sin muy poquitos errores en defensa. El Tudela tanto